Un gusto estar acá, Ramiro. A las órdenes. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Ya, Augusto, ayer recibimos el documento por el cual se conforma la comisión y el ámbito, el marco sobre el cual descansa el trabajo que ustedes van a hacer es estrictamente en el tema de pensiones. Esto significa ya una decisión del presidente de la República separar de manera real el tema de las prestaciones de servicios y de pensiones, que es una idea que en algún momento la conversamos ya contigo en una entrevista hace algunos meses. Este tema de las pensiones que se tiene que manejar, no hay mucho camino por donde andar. Es estrecho y si se circunscribe probablemente a aumentar límite de edad, aumentar aportaciones, no veo otro camino. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en los siguientes 4 meses vamos a ir conversando poco a poco de todos los temas que atañen al sistema de pensiones que el Ecuador tiene, porque el trabajo de la comisión consiste, como tú bien explicas, no en reemplazarle a lo que hace el gobierno ni el IES. Ellos están a cargo de la institución, de su administración, tienen toda la prerrogativa para hacerlo y no es, no es trabajo de la comisión el auditar ni el meterse en temas administrativos o institucionales del IES. El trabajo de la comisión se enfoca en un solo tema y es revisar el marco legal del sistema de pensiones ecuatoriano y, después de una discusión y trabajo técnico, proponer a la sociedad, al presidente y a la sociedad, una posible reforma legal al marco legal del sistema que le dé viabilidad, equidad y eficiencia para los siguientes 100 años. Entonces, ese es el trabajo nuestro, concentrarnos en el tema de pensiones. Es cierto que el tema de pensiones tiene una temática de los parámetros a los cuales tú te refieres. Los parámetros del sistema de pensiones que tenemos ahora incluyen la edad de jubilación, los años de cotización, el número de salarios prejubilares que se toman en cuenta para el cálculo de la jubilación, la pensión máxima, el ritmo al cual tu derecho o beneficio pensional va subiendo con cada año de cotización. Todos estos son los que se conocen como parámetros del sistema. Y tú tienes razón. Uno de los temas que la comisión tendrá que concentrarse es ver si ciertas calibraciones a parámetros, que es un menú de distintas calibraciones a parámetros, resulta en una situación financiera más viable, porque el problema que tenemos y que ya es bien conocido es que cada vez más la brecha entre aportes al sistema y pago de pensiones va creciendo en el tiempo y es cada vez más grande y el fisco ya no la puede absorber. Entonces tenemos un problema financiero en el interior del sistema de pensiones y un problema fiscal, porque el peso de la contribución que la ley le obliga al fisco a hacer también va creciendo en el tiempo. Entonces, ese es uno de los temas que habrá que enfrentar, discutir, conversar y proponer algo sobre ese tema. Pero hay otros. Por ejemplo, hay la pregunta con la que tú arrancaste. ¿Sería o no conveniente tener un marco legal que separe pensiones de salud? Yo entiendo, históricamente en el Ecuador había una cosa que se llamaba la Caja de Previsión Social, que era una institución que tenía el cuerpo de gobierno y la institucionalidad para encargarse del tema de pensiones, y el tema de salud era separado. De lo que yo sepa, Ecuador es el único país que tiene los dos bajo el mismo techo. Entonces es una pregunta que hay que hacerse, nosotros la vamos a plantear y vamos a consultar con la sociedad, pero me parece que podrían haber bastantes beneficios separar los dos. Pueden haber beneficios especialmente, por ejemplo, para los trabajadores por cuenta propia, los dentistas, los abogados. Ellos, a lo mejor, algunos de ellos quisieran afiliarse a pensiones, pero no necesariamente a salud. Pero tenemos ahora un marco legal que no puedes escoger. Si te afilias, tienes que afiliarte a la totalidad. Y los afiliados no entienden muy bien cuánto de lo que pagan va a un seguro, cuánto va al otro seguro. Entonces, esa es otra pregunta que habrá que hacerse. Y hay una serie de preguntas que van a irse añadiendo a lo largo de estos 4 meses de trabajo para que poco a poco la sociedad entienda cuál es el tema que nos atañe
cuál es el problema y cuáles son las posibles opciones de reforma a nivel legal para el futuro del sistema. Y entiendo que van a tener que utilizar bastante pedagogía para este tipo de explicación, porque dividir dos tipos de servicios que se pagan en una sola cuota todos los meses es harto complicado. Y además el tema de pensiones tiene una arista que es importante para el crecimiento de un país, porque se genera un ahorro a largo plazo que significa poder financiar a largo plazo, cosa que no se ha estado haciendo. Entiendo que la comisión es técnica, Augusto, y por tanto su insumo será técnico. Ya la decisión política corresponde al Ejecutivo de saber cómo la presenta y en qué momento la presenta. Es correcto, Ramiro. O sea, la modalidad de trabajo de la comisión tiene dos asientos, digamos. El primero va a tener apoyo técnico. El apoyo técnico, hay un compromiso de que va a haber apoyo técnico y interacción fluida con los técnicos del IES y con los técnicos del Ministerio de Finanzas, porque ahí está la data y ahí hay capacidades institucionales para hacer proyecciones, para hacer ejercicios estadísticos, etcétera, sin los cuales no se puede hacer una propuesta bien hecha, ¿no es cierto? Entonces hay apoyo técnico, pero también va a haber apoyo técnico ya comprometido de las multilaterales, del BID en particular, del Banco Mundial y de la OIT. Vamos a ir trabajando con estas multilaterales para ir identificando los puntos en los cuales nos pueden dar el mejor apoyo. Entonces va a haber un sustento técnico, de manera que el compromiso de la comisión es, por un lado, presentar una propuesta que tenga sustento técnico, pero por otro lado, hacerlo con base a una serie de conversaciones con la sociedad civil. Y por eso la composición de la comisión, si tú la has visto, es bastante diversa. Tiene gente de distintas edades, de distintas partes del país, de distintas profesiones, con diversidad de género, incluso con diversidad étnica. Porque nos interesa a la comisión no necesita ser un grupo de expertos, necesariamente porque la experticia está en el apoyo técnico, pero sí necesita ser un grupo que permita canalizar mejor las inquietudes de los ciudadanos al momento de consultar y conversar. Entonces la comisión espera invitar a distintos grupos de la sociedad a que vengan a reunirse con la comisión y escuchar las propuestas que salen de ahí. Nos interesa conversar con las universidades, con expertos nacionales e internacionales, y también planeamos estar presentes en varias ciudades del país. A mí en particular me interesa escuchar mucho a los jóvenes. En mi tiempo, en el tiempo de nuestros padres, Ramiro, nuestros padres tenían mucha confianza en la seguridad social. Se entusiasmaban en contribuir a esa seguridad porque les parecía que no era un impuesto, sino una manera de ir acumulando un beneficio para su vejez. Ahora tú hablas con los jóvenes y muchos jóvenes que trabajan por cuenta propia dicen, yo no quiero afiliarme porque voy a pagar una prima y una contribución y un aporte y no estoy seguro de que vaya a haber una pensión. Entonces necesitamos restaurar la credibilidad del sistema, necesitamos convencerle al joven trabajador ecuatoriano que vale la pena afiliarse porque el sistema es creíble, el sistema va a ser financiado, el sistema va a ser bien administrado, el sistema va a ser, digamos, eficientemente y transparentemente gestionado y que la forma de administrarlo va a tener más transparencia y rendición de cuenta a futuro. De manera que es muy importante para mí la participación de los jóvenes en esta conversación. Los jubilados ya no deben preocuparse porque ellos tienen derechos adquiridos y tienen su pensión. Entonces, si hay alguna reforma legal a futuro, esa reforma no los va a tocar. No toca lo que ya está. Sí, bueno, yo te conmino a que cuando vengas en Guayaquil yo te pongo un grupo de jóvenes que en verdad tienen la línea de pensamiento que tú acabas de describir con total claridad. Y otra pregunta que me salta, van a trabajar, porque dentro del perfil de los que vi, tengo gran amistad con el abogado Eduardo Carminiani Valencia, con quien estuve conversando ayer, y yo me imagino que algo de lo que se debe de tratar también es del buen gobierno corporativo que debe de tener esa institución, porque no me explico yo cómo un directorio de solo 3 personas puede manejar una institución que maneja tal cantidad de recursos. Si la comisión técnica en la que tú presides es interdisciplinaria y tiene una gran variedad del espectro étnico y de conocimiento del país,
más aún un directorio que maneja la seguridad social del país. ¿Se van a meter en sugerir un buen gobierno corporativo? Claro, y te agradezco mucho por la pregunta, Ramiro, porque es una pregunta muy relevante. El modo como ahora se elige el consejo del directorio del IES está marcado en la ley. Como nuestro trabajo es revisar el marco legal, vamos a tener que pensar primero la pregunta de si vale la pena separar pensiones de salud o no, pero suponiendo que en la consulta salga con mucha fuerza que a los ecuatorianos les parece que es una buena idea separar las dos cosas para que sea más transparente, las opciones sean más claras, supongamos eso. Habrá que pensar cuál sería el cuerpo directivo para la institución o el instituto o la agencia que maneje pensiones. Y hay que aprender de la experiencia actual. Mira todos los problemas que hemos tenido en elegir los vocales. Entonces necesitamos que en el futuro tengamos un cuerpo corporal, una gobernanza, digamos, del sistema que sea mejor, más profesional, menos politizada, con los perfiles apropiados, con la transparencia apropiada, con la rendición de cuentas apropiadas, con los modos de selección y elección apropiados. Y eso será un gran desafío, pensar, y por eso le pediremos mucha ayuda al BID y al Banco Mundial. Necesitaremos aprender cómo hacen otros países, qué funciona y qué no funciona para mejorar la gobernanza del sistema. Ahora, por ejemplo, yo les digo a los vocales de 10, yo me pongo en los zapatos de ellos y me estaría muy preocupado porque tú eres uno de 3 vocales que te toca ver 2 temas que en la política pública son de naturaleza muy distinta. Pensiones por un lado, salud por otro lado. Yo no conozco a nadie que sea, digamos, experto en los dos. Es muy difícil hacerlo. Por eso me parece que es muy extraño. Ecuador es el único caso que yo conozco en el mundo que tiene pensiones de salud bajo el mismo techo. En casi todos los países del mundo que yo conozco y he trabajado, hay una agencia pública o un instituto público orientado a la salud pública y hay otro instituto, otra agencia, otra entidad que se encarga del tema de pensiones. Y eso simplemente es un reflejo de que la naturaleza de los dos temas es bastante diversa. Ya, y solo me salta la última pregunta. ¿Qué baile va a tocar el BIES? Porque nos estamos olvidando ahí del Banco del IES, que en algún momento nació como una buena idea y cumplió una función cuando el país tenía mucho dinero, pero al cabo de los años ha terminado de ser más una carga financiera para la institución con malas inversiones y meterse en un negocio que probablemente no era de la incumbencia del Seguro Social, aunque al inicio tuvo un buen rédito y una buena performance, pero el tiempo ha dado en el clavo diciendo que no terminó siendo una buena idea. Sí, mira, lo que tú me dices es bien importante. Ese va a ser otro tema que tenemos que pensarlo, porque típicamente los sistemas de pensiones en el mundo, cuando acumulan reservas, porque a veces lo hacen y en el Ecuador había acumulación de reservas en el sistema de pensiones, se crea un fondo que hay que administrarlo. Y en el Ecuador la tradición fue que la principal inversión que se hacía con ese fondo era otorgar créditos hipotecarios o créditos quirografarios a los afiliados. Y eso en el Ecuador se hacía con un simple comité de inversión de la reserva. El Ecuador es muy extraño. Un fondo de pensiones típicamente no es dueño de un banco. No se necesita un banco para administrar las reservas del sistema de pensiones. Esa fue una idea que, en mi opinión, fue equivocada, pero también hay que ponerle sobre la mesa y discutir si el sistema de pensiones, el marco legal para el futuro del sistema de pensiones del país, necesita un banco. A mí me parece que eso es una aberración. En el mundo, los sistemas de pensiones administran sus reservas a través de un comité de inversiones. Y eso es todo lo que se necesita. Entonces, es otro tema que hay que considerar, una gran pregunta que tú has hecho, un tema difícil, porque el BIES es un pilar importante del sistema crediticio hipotecario en el Ecuador. Entonces, cualquier cosa que la Comisión proponga en ese sentido tiene que ser bien pensada y tiene que haber una propuesta de cláusulas de transición y todo lo demás. Pero es extraño que un fondo de pensiones tenga un banco. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y no creo que en el Ecuador nos ha ido bien con esa idea. Pero esa es mi opinión personal. Nosotros vamos a ver cuál podría ser una propuesta sí, importante para el futuro.
compañero Jaime Velázquez, que continúa con la entrevista, y como siempre un gusto, Augusto, poderte conversar contigo. Gracias, Ramiro, bienvenido Augusto, un placer tenerlo por acá. La verdad es que escuchándolo debe ser difícil el trabajo que está aceptando en este momento, y sobre todo ad honorem, porque no es con fondos públicos, sino que básicamente es un trabajo para el país. Ahora bien, este tema que es complicado del IES tiene varias listas, como usted lo ha señalado. Es decir, por un lado, según los ingenieros comerciales y economistas, hay los ingresos y por otro lado están los egresos. Y en esa fórmula hay que buscar el equilibrio para poder soportar los egresos a futuro, que eso es lo que más o menos se va a hacer. Pero independientemente de eso, que todos conocemos cuál es el problema realmente, servicios deficientes, servicios que efectivamente no dan la seguridad al asegurado, digamos, ¿no? Entonces, hay en ciertos lugares sí el IES da un buen servicio y en otros no. Guayaquil es un ejemplo y en Cuenca es otro. O sea, son dos temas totalmente diferentes o dos servicios diferentes. Y la pregunta viene aquí, si la fórmula es tan sencilla como aumentar ingresos o diferir esos ingresos diferir los gastos o bajar los gastos, se está pensando entonces es sacar por un lado los servicios, o por un ejemplo, en este caso de salud que usted mencionaba, es que sea manejado solamente por el Ministerio de Salud Pública y olvidarse del IES, porque si bien es cierto hay una ineficiencia muy grande en el IES en temas personal, etcétera, ¿se está pensando hacia allá o que se maneje, digamos, una organización totalmente distinta? No, mire, no, la comisión no va a llegar a ese punto de detalle, mi estimado amigo, porque la comisión al máximo, creo yo, a lo mejor termina proponiendo que se separen los servicios pensionales del sistema de pensiones de salud. Pero habrá otro trabajo que hacer legal para saber cómo queda armada el sistema de salud pública en el país. Si de todos modos va a haber un sistema contributivo parecido al que ahora tiene el IES, y al lado de eso un sistema público financiado por impuestos como ahora es del Ministerio de Salud, o si se unen. Eso no es un tema que la comisión se va a meter. En el mejor, o digamos en el extremo, tal vez la comisión termine después de las consultas proponiendo la idea de separar las dos funciones en dos distintas entidades, pero no se va a meter en el detalle de cómo podría quedar el esquema de salud en el futuro. Eso requerirá quizás otra comisión, si usted quiere, quizás otro grupo de expertos que piensen eso. Nosotros lo que vamos a pensar vamos a dedicar la atención al marco legal para el sistema de pensiones. Correcto, y esas modificaciones que ustedes planteen en su momento deben pasar por una reforma legal que lo debe tratar la Asamblea Nacional. Y ya sabemos prácticamente cuál va a ser el veredicto, si usted quiere llamarlo así, porque lamentablemente hay una posición política de por medio. Entonces, todo lo que ustedes hagan hoy hay que pasarlo por la Asamblea Nacional. Eso significa una cuesta bastante difícil de subir. No sé si es que usted lo ve así, mi querido Augusto. Lo veo, estoy completamente de acuerdo consigo, y permítale compartirle cómo yo veo la cosa. Ajá. Si el gobierno ahora se sentase con unos técnicos internacionales y elaborase una ley y le manda a la Asamblea, las probabilidades de que la Asamblea lo tramite bien son cero. Sí, correcto. Si por otro lado hay una comisión de ciudadanos de buena fe que ha trabajado, que se ha consultado, que ha reunido, que ha tenido apoyo técnico, que ha socializado las ideas, que ha ido haciendo un poco de pedagogía para que el ecuatoriano entienda los problemas, si al final de eso esta comisión le dice al presidente, aquí hay una propuesta para que usted la considere, presidente, el presidente tendrá toda la prerrogativa y la libertad de decir lo que hace con esa propuesta. No es vinculante para el presidente podrá enmendarlo o no, y él decidirá si le envía o no a la Asamblea. Pero supongamos que el presidente decide, le gusta lo que le damos, le parece sensato, decide enviarlo a la Asamblea. Bueno, ya será un proyecto al menos que ha sido trabajado con cierto cuidado, que tomó un proceso de socialización, que aunque imperfecto, al menos tuvo una discusión pública, que al menos aprovechó de ese proceso para hacer un poco de pedagogía, y que involucró a la sociedad civil. Entonces es más difícil para el sector político ignorar algo que ha tenido más participación social, aunque sea imperfecto, que una cosa distinta. Esa es mi esperanza. Mi esperanza es que este proceso, que no va a ser fácil y que va a ser difícil, genere un poco más de piso de legitimidad a cualquier propuesta que nazca de esta comisión. Le voy a hacer una pregunta personal, mi querido Augusto. ¿Por qué aceptar este reto tan difícil? Porque la verdad es que lo veo tan complicado políticamente hablando, aceptar una propuesta, una comisión
dada por el Ejecutivo en un momento dado, o, no, o nombrada por el Ejecutivo, aunque no cobren un sueldo, ¿para qué meterse en este lío? O sea, esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, por qué Augusto de la Torre, por qué Pablo Lucio dicen, ok, vamos a meternos aquí para tratar de dar la propuesta que ya la sabemos, entre paréntesis, usted ya ha dado sus criterios varias veces en este programa y también lo hemos escuchado a Pablo Lucio. La pregunta es, ¿para qué meterse en esta camisa de 11 varas? Uy, Toda la señal, no le escuché la última parte. en este reto o en este problema, en este berenjenal, como dice mi compañero Ramiro Cepeda. Si usted es un hombre reconocido a nivel económico, está en puestos muy altos a nivel internacional y también local. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué, si ya sabemos cuál es su criterio, porque lo he dicho en esta mesa, y de igual que Pablo Lucio también, con respecto al IES, ¿para qué aceptar una cosa que es un berenjenal, la verdad? O sea, puede llamarle bastante la atención. Yo creo que hay varias razones detrás de eso. Ajá. Primero, yo estoy en una edad en la que puedo dedicar un poco de mi vida, de mi tiempo, de mi experiencia y de mis conocimientos a causas que me parecen importantes de interés público. Yo ya me jubilé del Banco Mundial, entonces tengo el tiempo y trabajé muchos años en temas de pensiones. Y me doy cuenta que si en el Ecuador no hay una reforma legal importante, bien hecha, en 3 años, tal vez 4 años, podríamos estar en una situación horrible, ¿no? En Claro. que el sistema no puede pagar pensiones. Entonces eso no es para mañana, pero es algo que hay que anticipar. Entonces hay una responsabilidad, digamos, ciudadana sobre esto. Lo que yo Clarísimo. debo agradecer y admirar es que en la comisión hay algunos jóvenes que han decidido donar su tiempo y su Así es. esfuerzo y llenarse de un dolor de cabeza por 4 meses, porque también piensan que debe haber en el país un sistema de pensiones para los jóvenes Claro. y que es bueno arreglarle y darle credibilidad al nuevo y eso requiere una reforma legal. Entonces, fíjese usted que si hay ciudadanos de buena fe, yo le confieso que me costó trabajo encontrar los miembros para la comisión, un buen número de las personas a quienes yo acerqué y les hice esta sugerencia, esta invitación, me rehusaron, porque claro, esto es mojar un poco el poncho, tener un dolor de cabeza, nos van a criticar, vamos a hacer lo que mejor podamos, pero yo creo que es un sentido de civismo, de ser parte del interés público, del cual la sociedad civil no puede descuidarse, porque si la sociedad civil no se preocupa de los problemas que atañen a la sociedad, otros lo van a hacer y lo van a hacer mal. Entonces a la sociedad le interesa hacer esto bien. Clarísimo, economista, gracias por esa respuesta. Le voy a dar la última pregunta mía antes de darle paso a mis compañeros. ¿Es verdad que el Seguro Social en un momento dado ha tenido, digamos, o ha dispuesto los fondos para pensión, el Fondo de Salud y todo lo demás, lo ha dispuesto el Gobierno Nacional? ¿Es verdad que efectivamente se le debe una deuda incalculable al IES y ese es uno de los principales problemas para poder cumplir con sus obligaciones o realmente eso no tiene nada que ver? No. Es verdad que hay un tema de deuda que el MEF, el Ministerio de Finanzas y Economía, le debe al IES. Es verdad. Y el tema no es el total de la deuda, porque una buena parte de la deuda que el MEF, que el Estado tiene hacia el IES, está ya documentada, tiene forma de bonos. Y el BIES ha invertido en esos bonos parte de las reservas del sistema, de manera que una buena parte de la deuda del fisco hacia el sistema de pensiones está ya documentada en forma de bonos. Pero hay una parte de esa deuda que no está documentada todavía y que hay diferencias y hay trámites que tienen que hacer entre el MEF y el IES para sincerar, entender cuál es el tamaño de esa deuda, ponerse de acuerdo y documentarla en forma de algún contrato de deuda y de algún plan de pagos. Eso está pendiente. Eso todavía no se ha resuelto. Desde el punto de vista de la comisión, nosotros vamos a animarle al IES y al MEF que aunque sea con ayuda de un mediador, se pongan de acuerdo en el monto de la deuda que no está todavía documentada, que la documenten, porque para propósito del trabajo de la comisión es bueno saber cuál es el compromiso fiscal que ya está y que va a estar en el futuro, para poder nosotros proponer una calibración apropiada en cuanto al compromiso fiscal hacia el sistema de pensiones
Compromiso fiscal que no puede ser ilimitado, obviamente, porque si lo hacemos ilimitado, el fisco no va a poder pagarlo. Pero si hay un tema de esa deuda, la comisión no puede resolver ese tema, pero sí la comisión va a animarles al MEF y al IES que se pongan de acuerdo y que documenten y que acuerden un plan de pagos de esa deuda que todavía no está documentada. Listo, economista. Le paso a Ramiro Cepeda, que tiene una última pregunta para usted. Augusto, solo para terminar en tus respuestas que le das a Jaime el tema de la socialización, a mí me salta una pregunta. Dentro de estas conversaciones que van a tener durante los próximos 4 meses, están ubicados actores políticos, porque probablemente muchos de estos actores políticos no son parte de la seguridad social, pero sí son parte del relajo en las calles que entorpecen cualquier buena idea que pueda permanentemente generarse para encontrar una solución. Como decía Facundo Cabral, siempre tienen un problema para cada solución. En cambio, los actores, los que sí somos afiliados, los que nos interesa que esto superviva, terminamos siendo minoría dentro de una mayoría que entorpece. Por eso mi pregunta es, dentro de estas conversaciones, ¿se van a sentar con líderes políticos, como por ejemplo el señor Vargas, como por ejemplo el abogado Nebot, como por ejemplo algunos actores que tengan algún peso, sino para crear, pero no para joder? La expresión está precisa, mi estimado Ramiro. Mira, la comisión va a buscar reunirse con distintos segmentos de la sociedad. Si es que hay actores políticos que quieren reunirse con la comisión y traer respuestas a preguntas y propuestas sensatas, o que quieren enterarse de entender mejor algunos problemas, obviamente la comisión no puede cerrar esas puertas y le parecerá muy bien hacerlo. Pero la comisión entiende que la comisión en sí misma no es un ente político, no es parte ni de la asamblea ni del ejecutivo. Entonces, el sector político tendrá una responsabilidad importante después de que la comisión haga una propuesta. Y si en el camino se puede preparar mejor el terreno en conversaciones con algunos segmentos del sector político, pues la comisión lo hará con el mayor de los gustos. Augusto, buenos días. ¿Cómo le va? Es Eduardo Mendoza Paladines. Qué gusto de saludarlo a los tiempos. Oiga, solamente hablábamos aquí con mis compañeros y nos acordamos de este viejo adagio o aforismo que se usa mucho en Quito, sobre todo en la burocracia, y que se dice: si quieres que no pase algo en Quito, nombra una comisión. Claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, mejor dicho, déjalo allí. Cierto. Cuando hay un problema que no se puede resolver, forma un comité. Eso, exacto. No, bueno, yo creo que hay mucho de verdad en ese dicho. Hay mucho de verdad en ese dicho, pero también es cierto que a veces una comisión o un comité o un grupo de personas puede ayudar a destrabar un problema. Entonces, nuestra aspiración es que nosotros no seamos un ejemplo de lo que usted mencionó, sino seamos un ejemplo del otro, que la comisión ayude a facilitar el diálogo, a hacer un poco de pedagogía y hacer una propuesta que tenga sustento técnico, y en el proceso quizás facilitar algo que el país necesita. El país necesita, y le digo con toda franqueza, como ecuatoriano que se preocupa del país, el país necesita una reforma legal al sistema de pensiones. Eso no nos vamos a escapar. Mejor hagámoslo ahora en lugar de hacerlo cuando estemos ya cayéndonos al precipicio. Entonces, esa reforma legal hay que pensarla, hay que diseñarla, hay que consultarla y tiene que tener sustento técnico. Nuestra expectativa es que esta comisión, en lugar de ser el comité que traba todo, al cual usted se menciona, sea más bien una comisión que ayuda a destrabar las cosas. Es un experimento. Le vamos a meter, digamos, todo el esfuerzo que podamos. Ojalá tenga razonable éxito. Gracias, Augusto. Le mandamos un abrazo. Lo combinamos, Patricio, para que cuando vengas de Guayaquil ya tiene fijada agenda, ¿verdad? Yo les voy a agradecer mucho si incluso me dan sugerencias de con qué grupos de la sociedad guayaquileña vale la pena. Encantadísimo, lo haremos con el mayor de los gustos, porque acá hay gente que también quisiera aportar en esta cruzada, que en verdad termina siendo una cruzada para arreglar el IES. Y vamos a formar una comisión acá también. Muchas
Muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo a todos ustedes. Un buen día. Abrazo. Abrimos espacio a las menciones publicitarias. ¿Cómo no? Y decimos que Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros de atún en aceite girasol